Saludos amigos de YouTube. El día de hoy aprenderemos a calcular la resistencia para encender un LED. Lo que podemos observar acá es que tenemos una fuente de 5 voltios, una resistencia de 330 ohmios encendiendo un LED. Aquí podemos ver tres colores diferentes de LED. Por lo general cada color de LED trae diferente caída de voltaje. Podemos ver de 2.18, 2.22, 2.22. Hay una tabla que dejaré en la descripción del video para ver realmente de cuánto es idealmente la caída de voltaje en los LED. Pero siempre anda rondando los 2 voltios. Así que a la hora de hacer los cálculos, vamos a calcularlo asumiendo que hay una caída de voltaje de 2 entre sus terminales. Acá podemos observar de que está la resistencia antes del LED, pero no hay ningún problema si se deja como en esta siguiente imagen. Primero el LED y luego la resistencia, ya que la resistencia lo que nos hace es controlar el flujo de corriente que pasa a través del LED. Con una resistencia de 330 ohmios y un voltaje de 5, podemos observar acá en la siguiente imagen que tenemos una corriente de 8.54 miliamperios. Si tenemos una corriente mucho menor, entonces el LED no se verá tanto, la iluminación será mucho menor porque la resistencia es grande y la corriente caerá. Podemos ver una resistencia de 1 kilo ohmio con una fuente de 5 voltios nos estará suministrando 2.87 miliamperios, casi 3 amperios. Acá podemos ver que hemos suministrado 27 miliamperios con una resistencia de 100 ohmios. Entre mayor sea la cantidad de amperios, mayor será la iluminación del LED. Idealmente tenemos que hacer pasar por un LED entre 10 a 20 miliamperios. Y la fórmula es la siguiente. El voltaje de la fuente menos 2 voltios, que es la caída en el LED, sobre la corriente que queremos hacer pasar. En este caso serían 5 voltios menos los 2 voltios de la caída del LED sobre esta corriente y nos dará 330 ohmios. Aquí podemos ver una fuente de 12 voltios, una resistencia de 10 kilo ohmios y un LED de color verde. Vamos a asumir que la caída de voltaje en el LED verde es de 2 voltios. Esos 2 voltios hay que restárselo a la fuente para calcular la corriente, que va a ser igual al voltaje de la fuente menos los 2 voltios entre la resistencia. Eso quiere decir que en este circuito está circulando una corriente de 1 miliamperio. Vamos a reproducirlo, la animación, y vemos de que la intensidad es bastante baja porque es de tan solo 1 miliamperio. Y necesitamos hacer que fluya acá una corriente de 10 miliamperios. Esa corriente de 10 miliamperios estará proporcionada por otra resistencia de un valor más bajo para que la corriente sea más alta, y será igual a los 12 voltios menos los 2 voltios que hemos asumido, que serán 10 voltios entre 10 miliamperios. Eso nos va a dar igual a una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces voy a pausar y vamos a poner la resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces esta resistencia de 1 kilo ohmio es mucho menor y va a dejar pasar mayor corriente, va a dejar pasar 10 miliamperios. Voy a reproducir la animación y podemos ver de que la intensidad del LED es mucho mayor y es lo óptimo. Estoy asumiendo que la caída es de 2 voltios. En la realidad no es de 2 voltios la caída del LED verde. Tenemos una tabla con los valores de los colores de los LED y su respectiva caída. Para el LED verde que estamos utilizando es de 2.4 la caída de voltaje. Podríamos recalcular la intensidad en 10 miliamperios y recalculamos la resistencia, que ya no será 1 kilo ohmio. Sería la siguiente forma: los 12 voltios menos la caída de voltaje, que era de 2.4, sobre los 10 miliamperios que queremos. Eso nos da una resistencia de 960 ohmios. Vamos a pausar la animación y ya no será de 1 kilo ohmio, sino que será de 960 ohmios.
La intensidad es similar, casi la misma, porque la variación de la resistencia fue mínima, de 40 ohmios solamente. Yo recomiendo simplemente asumir que es de 2 voltios la caída de todos los LED, porque no habrá mucha diferencia en los valores de la resistencia. Además, no siempre el valor calculado de la resistencia será el que pongamos, puesto que estamos limitados por los valores de resistencia que tengamos a mano o lo que podamos encontrar en el mercado. Podemos hacer otra prueba cambiando la fuente de voltaje. Ya no será una fuente de 9 voltios, perdón, de 12 voltios, sino que colocaremos una de 9 voltios. Eso cambia nuestro circuito, puesto que el voltaje que nos suministra esta batería será menor. Entonces la intensidad baja un poco. No sé si se aprecia muy bien en la animación, pero en la realidad bajaría un poco. Y tendríamos que recalcular los 9 voltios menos los 2 voltios de la caída asumida en el LED sobre los 10 miliamperios. Eso nos va a dar una resistencia de 700 ohmios. Vamos a colocar 700 ohmios y reproducimos. Idealmente aquí están pasando los 10 miliamperios. Si asumimos la caída de 2.4, la caída real del LED serían los 9 voltios menos los 2.4 sobre los 10 miliamperios que queramos hacer pasar, y eso nos va a dar una resistencia de 660 ohmios. No hay mucha la diferencia, entonces la intensidad del LED se mantendrá. Vamos a reproducir y las intensidades son similares. Voy a dejar también la simulación en la descripción del video para que puedan descargarla. Eso ha sido todo por hoy, y cualquier comentario pues pueden dejármelo saber acá abajo en la caja de comentarios, y hasta la próxima.